El imperio más antiguo del mundo arde en silencio. Un faraón muerto yace abandonado en su tumba profanada, mientras las calles de Tebas se llenan de humo y gritos de pánico. Los sacerdotes huyen con lo que pueden cargar. Los soldados extranjeros saquean templos milenarios. Y en medio del caos, una pregunta resuena como un eco imposible. ¿Cómo llegó hasta aquí la civilización que construyó las pirámides? Pero espera, antes de continuar, si te apasiona la historia tanto como a mí, suscríbete ahora y activa la campanita. Creamos estos documentales con investigación real, y tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote historias fascinantes como esta. Porque lo que estás por descubrir no es el relato simple de un imperio que cayó de la noche a la mañana. Es la crónica compleja de un sistema que durante 3000 años pareció eterno, inquebrantable, divino. Un orden donde los faraones eran dioses vivientes, donde el Nilo dictaba la vida y la muerte, donde las piedras desafiaban al tiempo mismo. Y sin embargo, ese coloso también tenía grietas, fisuras que se abrieron lentamente, casi imperceptibles al principio, hasta convertirse en abismos que tragaron dinastías enteras. ¿Fueron los invasores extranjeros quienes destruyeron Egipto? ¿O acaso el gigante ya se estaba desmoronando desde dentro, corroído por luchas de poder, crisis económicas y el agotamiento de un modelo que había funcionado durante milenios? La respuesta no es sencilla. Nunca lo es cuando un mundo entero se desvanece. Acompáñame a recorrer los últimos siglos del antiguo Egipto. Veremos cómo los faraones perdieron su poder absoluto frente a sacerdotes ambiciosos. Conoceremos a los pueblos del mar, esa ola devastadora que borró civilizaciones enteras del mapa. Caminaremos entre las tumbas profanadas del Valle de los Reyes, donde hasta las momias fueron arrancadas de su descanso eterno. Y enfrentaremos la pregunta que aún divide a los historiadores. ¿Se puede hablar realmente de una caída? ¿O fue más bien una lenta transformación hacia algo diferente? Porque al final, lo que cayó en Egipto no fue solo una dinastía. Fue una forma de entender el cosmos, la divinidad y el tiempo. Fue el fin de una era donde los hombres creían que podían tocar la eternidad. Y ese final comenzó mucho antes de lo que imaginas. Corría el año 1550 a.C., cuando los faraones de la 18ª dinastía expulsaron a los Hyksos, aquellos invasores asiáticos que habían osado gobernar el Bajo Egipto durante más de un siglo. La victoria no fue solo militar, fue simbólica, espiritual, cósmica. Egipto renacía bajo el signo de Amón-Ra, el dios supremo de Tebas, y sus faraones se lanzaron a conquistar un imperio que se extendería desde Nubia, en el sur profundo, hasta las tierras de Siria y el Éufrates en el norte. Este fue el Imperio Nuevo, la Era Dorada. Tutmosis III, el Napoleón egipcio, condujo 17 campañas militares que aseguraron tributos de oro, esclavos y materias primas. Amenhotep III transformó Tebas en la ciudad más espléndida del mundo conocido. Sus templos rivalizaban con montañas. Sus estatuas desafiaban a los cielos. El poder del faraón parecía absoluto, incuestionable, eterno. Pero dentro de ese esplendor crecía una tensión que pocos percibían. Los templos de Amón acumulaban riquezas descomunales. Sus sacerdotes controlaban tierras, ganado, minas y talleres. En cierto momento, el sumo sacerdote de Amón llegó a manejar más recursos que el propio faraón. Imagina eso por un momento. Un funcionario religioso con más poder económico que el dios viviente de Egipto. Fue entonces cuando apareció uno de los faraones más enigmáticos de la historia, Akenatón. Subió al trono como Amenhotep IV, pero pronto renegó de Amón y de todos los dioses tradicionales.
Declaró que solo existía un dios, Atón, el disco solar. Cerró templos milenarios, persiguió a los sacerdotes de Amón, borró el nombre del dios de los monumentos y fundó una nueva capital en medio del desierto, Ajetatón, la ciudad del horizonte de Atón. Allí, rodeado de su esposa Nefertiti y sus hijas, intentó crear un nuevo Egipto basado en una fe revolucionaria. Pero Egipto no estaba preparado para semejante ruptura. El pueblo veía en Amón y en los antiguos dioses la fuente de su prosperidad. Los sacerdotes despojados conspiraban en las sombras. El ejército, privado de campañas y de botín, perdía moral. Y en las fronteras del imperio, los vasallos aprovechaban la confusión interna para rebelarse. Las famosas cartas de Amarna, tablillas de arcilla enviadas por príncipes aliados, suplican una y otra vez ayuda militar que nunca llegó. Akenatón estaba demasiado absorto en su Dios único como para atender los asuntos del mundo. Cuando murió, su revolución religiosa murió con él. Su sucesor, el joven Tutankamón, restauró el culto a Amón, devolvió el poder a los sacerdotes y trasladó la capital de vuelta a Tebas. Ajetatón fue abandonada, sus templos desmantelados y el nombre de Akenatón borrado de la historia oficial. Pero el daño estaba hecho. El prestigio del faraón había sido herido. La idea de que un gobernante podía equivocarse, de que los dioses podían ser desafiados, había germinado en la mente de muchos. Tras la muerte de Tutankamón sin herederos, el trono pasó a manos de generales. Horemheb, antiguo comandante militar, se proclamó faraón y restauró el orden con mano dura. Luego vino Ramsés I, fundador de la 19ª dinastía, seguido por su hijo Seti I, que reconquistó territorios perdidos, y finalmente, el más célebre de todos, Ramsés II. Ramsés II gobernó durante 66 años. Construyó más templos y estatuas que cualquier otro faraón. Luchó contra los hititas en la famosa batalla de Kadesh, que aunque indecisa, fue presentada como una victoria gloriosa en todos los monumentos. Firmó el primer tratado de paz conocido de la historia. Tuvo más de 100 hijos. Y cuando murió, a los 90 años, dejó un Egipto aparentemente próspero y poderoso. Pero las apariencias engañan. Durante su larguísimo reinado, Ramsés II agotó los recursos del país en construcciones megalómanas. Sus sucesores heredaron un tesoro vacío y un sistema administrativo sobrecargado. Los templos seguían acumulando riquezas mientras el Estado se empobrecía, y en el horizonte, una amenaza nueva comenzaba a tomar forma. Los llamaron los pueblos del mar. Hacia el año 1200 a.C., una ola de migraciones violentas sacudió todo el Mediterráneo oriental. No se sabe con certeza de dónde venían ni por qué se movieron. Quizá sequías, quizá terremotos, quizá el colapso de sus propias sociedades. Lo cierto es que arrasaron con todo a su paso. El imperio hitita, rival de Egipto durante siglos, desapareció por completo. Las ciudades-estado de la costa siria fueron reducidas a cenizas. Chipre, Creta, Grecia, todas sufrieron devastación. Y luego pusieron sus ojos en Egipto. Ramsés III, faraón de la 20ª dinastía, enfrentó no una, sino varias oleadas de invasores. En el 8º año de su reinado, repelió un ataque masivo por tierra y por mar. Sus relieves en Medinet Habu muestran batallas navales épicas, con barcos egipcios embestiendo las naves enemigas, arqueros disparando desde las cubiertas, cuerpos cayendo al agua. Fue una victoria, sí. Egipto sobrevivió cuando otros imperios cayeron, pero la victoria tuvo un costo terrible. El ejército quedó exhausto, el tesoro drenado, y lo peor de todo, Ramsés III tuvo que asentar a miles de prisioneros de guerra como mercenarios en el propio Egipto.
Libios, nubios, pueblos del mar, todos fueron integrados en el ejército egipcio, diluyendo la identidad militar tradicional. En pocas décadas, los comandantes extranjeros comenzaron a acumular poder, tierras y títulos. El ejército ya no era plenamente egipcio. Y entonces ocurrió algo impensable. En el año 29 de su reinado, Ramsés III fue víctima de una conspiración en su propio harén. Su esposa secundaria, Tiao, intentó colocar a su hijo en el trono mediante un complot que involucró a funcionarios de alto rango, guardias y hasta magos que supuestamente usaron hechizos de cera para debilitar al faraón. El golpe fracasó. Los conspiradores fueron ejecutados, pero Ramsés III murió poco después, posiblemente a consecuencia de las heridas recibidas durante el atentado. Un faraón asesinado por su propia familia. La inviolabilidad sagrada del trono había sido destruida. Tras su muerte, Egipto entró en un declive imparable. Sus sucesores, todos llamados Ramsés, del IV al XI, fueron figuras cada vez más débiles. El poder real se fragmentó entre los sumos sacerdotes de Amón en Tebas y los generales en el norte. El país comenzó a dividirse otra vez, como en los tiempos oscuros entre el reino antiguo y el medio. Y aquí es donde entra uno de los episodios más sombríos y menos conocidos de la historia egipcia: el saqueo de las tumbas reales. Durante siglos, los faraones habían sido enterrados en el Valle de los Reyes, rodeados de tesoros incalculables, destinados a acompañarlos en la eternidad. Oro, joyas, muebles, estatuas, todo protegido por sellos mágicos, maldiciones y la vigilancia de guardianes oficiales. Pero en los últimos años de la 20ª dinastía, cuando el caos administrativo y la corrupción se apoderaron del país, esos guardianes se convirtieron en ladrones. Los papiros judiciales de la época registran interrogatorios brutales a saqueadores capturados. Uno de ellos confesó: abrimos los ataúdes, encontramos a la noble momia del rey, encontramos oro en abundancia, tomamos todo lo que encontramos y prendimos fuego al resto. Las momias de los faraones más poderosos de la historia fueron despojadas, profanadas, algunas incluso quemadas para extraer el oro fundido en las vendas. Imagina la escena: funcionarios corruptos, sacerdotes desesperados y ladrones comunes entrando en las tumbas sagradas, arrancando los amuletos del pecho de los faraones, rompiendo los sarcófagos, separando cabezas de cuerpos en busca de collares. No era solo un crimen, era un sacrilegio cósmico. Si los faraones no podían alcanzar la vida eterna, ¿qué sentido tenía el orden del mundo? Los sacerdotes leales, horrorizados, tomaron medidas desesperadas. Reunieron las momias que pudieron salvar, las escondieron en 2 escondrijos secretos, uno en Deir el-Bahari y otro en la tumba de Amenhotep II. Allí permanecieron ocultas durante casi 3000 años, hasta que arqueólogos modernos las redescubrieron en el siglo XIX. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. Este tipo de contenido requiere semanas de investigación, y cada suscriptor nos ayuda a seguir adelante. Dale clic al botón rojo y activa las notificaciones. Mientras las tumbas eran saqueadas, el poder político se desintegraba completamente. Hacia el año 1077 a.C., el sumo sacerdote de Amón, en Tebas, Jericor, se proclamó faraón del Alto Egipto. Al mismo tiempo, en el norte, la dinastía de Tanis controlaba el Bajo Egipto. Egipto, el país que durante 3000 años había sido el símbolo de la unidad divina, estaba ahora dividido en 2. Este fue el comienzo del tercer período intermedio, una era de fragmentación que duraría más de 4 siglos. Durante ese tiempo, Egipto fue gobernado por dinastías rivales, muchas de ellas de origen extranjero. Primero llegaron los libios, guerreros asentados en el delta tras las invasiones de los pueblos del mar.
Uno de sus líderes, Sheshonq y Mitro, fundó la 22ª dinastía y hasta aparece mencionado en la Biblia como el faraón que saqueó el templo de Salomón en Jerusalén. Pero la llegada de los libios no detuvo la desintegración. Pronto hubo 2, luego 3, luego 5 dinastías simultáneas gobernando diferentes regiones de Egipto. En el sur, los reyes nubios de Kush comenzaron a expandirse hacia el norte, portando la bandera de Amón. Y hacia el año 730 a.C., un conquistador extraordinario emergió del sur. Su nombre era Pille. Pille, rey de Nubia, se consideraba a sí mismo el verdadero heredero de los faraones antiguos. Adoraba a Amón con fervor, estudiaba los textos sagrados y se horrorizaba ante el estado de decadencia en que había caído Egipto. Decidió que era su deber restaurar la pureza religiosa y la unidad del país. Con un ejército disciplinado, marchó hacia el norte. Lo que siguió fue una campaña militar brillante. Ciudad tras ciudad cayó ante Pille. Cuando los príncipes locales se rendían, él los perdonaba si demostraban piedad hacia los dioses. Cuando resistían, sus ciudades eran arrasadas. Finalmente, en Memphis, la antigua capital, Pille fue coronado faraón de todo Egipto. La 25ª dinastía, conocida como la dinastía nubia o cushita, había comenzado. Durante casi un siglo, los faraones nubios intentaron revivir la grandeza del pasado. Construyeron templos, restauraron monumentos, imitaron el arte del imperio antiguo. Pero el mundo había cambiado. Y desde el este, una nueva potencia se alzaba como una tormenta inevitable. Asiria. Los asirios eran los maestros de la guerra en el Medio Oriente. Sus ejércitos usaban hierro, caballería pesada y tácticas de asedio devastadoras. Habían conquistado Babilonia, destruido el reino de Israel y ahora ponían sus ojos en Egipto, el último gran premio. En el año 671 a.C., el rey asirio Esaradón invadió Egipto. El faraón Taharka intentó resistir, pero fue derrotado. Los asirios tomaron Memphis y saquearon sus templos. Taharka huyó al sur. Parecía el fin definitivo. Pero los egipcios no se rindieron. Taharka reorganizó sus fuerzas y recuperó brevemente el control. Su sobrino, Tanutamani, continuó la resistencia. Sin embargo, los asirios regresaron con furia redoblada. En el año 664 a.C., el rey Asurbanipal lanzó una campaña de terror. Sus tropas marcharon hasta Tebas, la ciudad sagrada que durante 1500 años había sido intocable, y la arrasaron. El saqueo de Tebas fue un trauma del que Egipto nunca se recuperó completamente. Los templos de Karnak y Luxor fueron profanados, las estatuas derribadas, el oro y la plata robados. Las crónicas asirias se jactan de haber llevado botín sin medida de regreso a Nínive. Y lo más simbólico de todo, las columnas de humo sobre Tebas anunciaban que ningún lugar en Egipto era sagrado ya, que ningún dios los protegía de la dominación extranjera. Pero incluso en medio de la ocupación asiria, la resistencia egipcia encontró un camino. Un príncipe del delta llamado Psamético I, inicialmente vasallo de los asirios, supo leer el momento. Asiria estaba exhausta por décadas de guerras continuas. Nuevas amenazas emergían en su frontera norte: los medos, los timerios, los babilonios. Psamético aprovechó la distracción asiria para consolidar su poder. Contrató mercenarios griegos y carios, guerreros profesionales que se convirtieron en la columna vertebral de su ejército. Firmó alianzas con las ciudades griegas del Mediterráneo y lentamente, sin fanfarrias, expulsó a los últimos asirios de Egipto. En el año 656 a.C., Psamético I fue reconocido como faraón único de todo Egipto. Había nacido la 26ª dinastía,
conocida como la dinastía saíta. Este fue el último gran renacimiento egipcio. Durante casi un siglo y medio, los faraones saítas lograron estabilizar el país, revivir el comercio, restaurar templos y proyectar nuevamente poder hacia el exterior. Necao II, sucesor de Psamético, incluso intentó cavar un canal que conectara el Nilo con el Mar Rojo, precursor del futuro Canal de Suez. Pero este renacimiento tenía algo de artificial, de nostálgico. Los faraones saítas miraban constantemente hacia atrás. Imitaban el arte del imperio antiguo con tal precisión que hoy los arqueólogos a veces dudan al fechar las estatuas. Revivían títulos antiguos, ceremonias olvidadas, inscripciones arcaicas. Era como si intentaran resucitar el pasado, convencerse a sí mismos y al mundo de que Egipto seguía siendo el que había sido. Pero no lo era. El mundo del siglo VI a.C. era radicalmente diferente. El hierro había reemplazado al bronce. Los griegos desarrollaban la filosofía, la democracia, el pensamiento racional. Los fenicios surcaban los mares con alfabetos que revolucionarían la escritura. Y en el horizonte oriental, un nuevo gigante despertaba: Persia. Ciro el Grande había unificado a medos y persas, destruido el imperio de Lidia y conquistado Babilonia. Su hijo, Cambises II, puso sus ojos en Egipto. En el año 525 a.C., el ejército persa cruzó el Sinaí. El faraón Psamético III intentó detenerlos en Pelusio, la fortaleza del delta oriental. Pero los persas, además de su superioridad numérica y táctica, usaron un arma psicológica devastadora. Según el historiador Polieno, colocaron en la primera línea de su ejército animales sagrados para los egipcios: gatos, ibis, perros. Los soldados egipcios, aterrorizados de herir a las criaturas divinas, vacilaron. Y esa vacilación les costó la batalla. Egipto cayó. Psamético III fue capturado y enviado prisionero a Persia. Por primera vez en 3000 años, Egipto era una provincia de un imperio extranjero, gobernado desde una capital lejana. Susa, Persépolis, lugares que los antiguos egipcios ni siquiera conocían. Durante casi 2 siglos, con breves interrupciones, Egipto estuvo bajo dominio persa. Los faraones persas, la 27ª dinastía, fueron gobernantes ausentes que trataron a Egipto simplemente como una fuente de tributos y soldados. Hubo rebeliones, momentos de independencia efímera, pero siempre volvían los persas, hasta que llegó Alejandro Magno. En el año 332 a.C., el joven rey macedonio entró en Egipto como libertador. Los egipcios, hartos de los persas, lo recibieron con vítores. Alejandro visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, donde fue proclamado hijo del dios. Fundó Alejandría, la ciudad que llevaría su nombre y se convertiría en el faro cultural del mundo helenístico. Y luego partió hacia el este, dejando Egipto en manos de gobernadores. Cuando Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C., sus generales se repartieron su imperio. Egipto correspondió a Ptolomeo, quien se proclamó faraón y fundó la última dinastía que gobernaría el país, la Ptolemaica. Los Ptolomeos fueron griegos que se comportaron como faraones. Adoptaron las ceremonias egipcias, se casaron entre hermanos para mantener la pureza dinástica, construyeron templos espectaculares como el de Edfu y Dendera. Pero hablaban griego, pensaban en griego, administraban en griego. Alejandría se convirtió en una ciudad griega en suelo egipcio, con su famosa biblioteca, su faro monumental, sus filósofos y poetas. Mientras tanto, el Egipto profundo, el de los campesinos del Nilo, el de los sacerdotes de los templos ancestrales, seguía siendo egipcio. 2 mundos coexistían sin mezclarse realmente. Y esa fractura se profundizó con el tiempo.
Si estás disfrutando este documental, regálanos un me gusta y comparte el video con alguien a quien le apasione la historia. Nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante casi 300 años. Algunos fueron capaces, otros mediocres, muchos brutales. Las intrigas palaciegas, los asesinatos entre hermanos, las guerras civiles fueron constantes. Y mientras el reino se debilitaba internamente, una nueva potencia dominaba el Mediterráneo: Roma. Al principio, Roma y Egipto mantuvieron relaciones diplomáticas, pero con el tiempo, los faraones ptolemaicos se volvieron cada vez más dependientes del apoyo romano para mantenerse en el trono. Hasta que finalmente, en el año 51 a.C., subió al trono una mujer que intentaría cambiar el destino de Egipto: Cleopatra VII. Cleopatra fue la única ptolemaica que se molestó en aprender egipcio. Inteligente, educada, políglota, comprendió que la supervivencia de Egipto dependía de jugar bien las cartas de la política romana. Primero sedujo a Julio César, con quien tuvo un hijo. Luego, tras el asesinato de César, se alió con Marco Antonio, triunviro de Roma. Juntos, Cleopatra y Marco Antonio soñaron con un imperio oriental que rivalizara con Roma, pero se enfrentaban a Octavio, el otro heredero de César, frío, calculador, implacable. La guerra era inevitable. En el año 31 a.C., las flotas se encontraron en Accio, frente a las costas de Grecia. La batalla fue desastrosa para Cleopatra y Marco Antonio. Su flota fue destruida. Ambos huyeron de regreso a Egipto, pero sabían que era el final. Cuando Octavio llegó a Alejandría al año siguiente, Marco Antonio se quitó la vida. Cleopatra intentó negociar, incluso seducir a Octavio, pero él no tenía interés en diosas orientales. Quería Egipto, su oro, su grano. Cleopatra, comprendiendo que sería exhibida como trofeo en Roma, eligió su propia muerte. Según la leyenda, utilizó el veneno de un áspid, la serpiente sagrada que simbolizaba la realeza egipcia. Murió a los 39 años, la última faraona de Egipto. Octavio, que pronto se convertiría en el emperador Augusto, transformó Egipto en su provincia personal. No habría más faraones. No habría más dinastías. Egipto se convirtió en el granero de Roma, un territorio explotado para alimentar a la metrópoli. Y sin embargo, ¿podemos decir que Egipto murió? Los templos continuaron funcionando. Los sacerdotes siguieron oficiando ceremonias. Los campesinos siguieron cultivando el Nilo, como lo habían hecho durante milenios. El idioma egipcio evolucionó hacia el copto y sobrevivió. Las creencias religiosas egipcias se fusionaron con el cristianismo naciente. Isis se transformó en la Virgen María, Horus en el Niño Jesús, los amuletos faraónicos en cruces coptas. Cuando el Islam llegó a Egipto en el siglo VII de nuestra era, la antigua religión finalmente desapareció. Pero la tierra, el río, la memoria continuaron. Y cuando Champollion descifró los jeroglíficos en 1822, el mundo antiguo volvió a hablar. Entonces, ¿cómo cayó el antiguo Egipto? No fue por una sola causa. No fue un evento dramático y definitivo. Fue un proceso lento, complejo, multifacético. Fueron las luchas de poder entre faraones y sacerdotes. Fue el agotamiento de recursos en guerras y construcciones megalómanas. Fueron las invasiones de los pueblos del mar, asirios, persas, griegos, romanos. Fue la transformación del mundo mediterráneo hacia nuevas formas de organización política, militar, económica, pero también fue algo más profundo. Fue el agotamiento de una cosmovisión. Durante 3000 años, los egipcios creyeron que el faraón era un dios, que el orden cósmico dependía de los rituales sagrados, que la eternidad era alcanzable.
Cuando esas certezas se resquebrajaron, cuando los faraones fueron asesinados, cuando las tumbas fueron saqueadas, cuando los dioses parecieron guardar silencio, el mundo egipcio perdió su sentido. Y en ese vacío, otras culturas, otras ideas, otras formas de entender lo divino y lo humano ocuparon su lugar. Egipto no desapareció, se transformó, se integró, se fusionó con Grecia, con Roma, con el cristianismo, con el Islam. Hoy, cuando miramos las pirámides o caminamos entre las columnas de Karnak, vemos los restos de ese mundo antiguo. Nos maravillamos ante su grandeza, nos estremecemos ante su misterio. Pero también deberíamos recordar que incluso lo eterno tiene un final, que ningún imperio dura para siempre y que la caída no es siempre destrucción. A veces es metamorfosis. Si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario contándonos qué te pareció. Y si quieres más documentales como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video.